Bueno, pues Instagram me acaba de echar del directo que estábamos haciendo, así que vamos a volver a empezar. Espero que no me vuelva a cortar. Así que empezamos. Tenemos directo con la doctora Cristina Portela de Institut Marquès. Vamos a hacer un verdadero y falso sobre patologías uterinas, ¿vale? Va a ser un directo dinámico, voy a hacerle afirmaciones y ella me va a ir contestando verdadero o falso, pero, ¿no? A ver si Instagram nos deja hacer el directo. Hola Hola Noemí, Cristina, que nos han dejado con la palabra en la boca. A aquí ver qué estamos de pasa con nuevo. Instagram. Esperemos que no esté un poco quisquilloso el señor aquí. Bueno, estábamos hablando, patologías uterinas. Tú Sí, eres especialista en patologías uterinas en Institut Marquès. Vamos a hacer este verdadero o falso, ¿vale? Para tener como afirmaciones y tú nos dices verdadero pero o falso pero o totalmente verdadero o totalmente falso, ¿vale? A ver qué nos dices. Empezamos con la primera, menos mal que íbamos solo con dos preguntas, menos mal. Madre mía. Un útero con miomas siempre requiere cirugía antes de intentar un embarazo. falso. Sí que es verdad que muchas mujeres con miomas van a requerir cirugía. Te diría, Noemí, que la mayoría de las pacientes con miomas no requieren cirugía. ¿Qué Ujú, es lo más importante de ver? La ubicación de estos miomas. Los miomas que están ubicados dentro de la cavidad, los miomas que nosotros llamamos submucosos, ujú, estos sí que requieren cirugía antes de hacer la transferencia embrionaria. Los miomas que están tanto en la pared del útero, que son los que llamamos miomas intramurales, o los ujú. miomas que se encuentran por fuera del ¿Ya? útero, que son los subserosos, Ujú, estos dos tipos de miomas solamente requieren cirugía si son de un tamaño muy importante, si dan síntomas, si son pacientes que tienen úteros muy voluminosos. Pero en principio los únicos que requieren cirugía a priori son los miomas submucosos, que están los que son dentro de la cavidad, que ujú. es donde ponemos el embrión al transferir. Vale, perfecto. El endometrio fino, que este es un temazo, ¿vale? Porque esto pasa muchas veces. No consigo engrosar el endometrio, no llego a 7, no llego a 8, ¿no? Es la causa más frecuente de fallos de implantación. Vale. Esto también sería falso porque sabemos que la principal causa de que un embrión transferido nos dé una prueba de embarazo negativo es de causa embrionaria. ¿Qué significa eso? Que sea causa del embrión. La mayoría de las veces por ser un embrión aneuploide, Ujú, genéticamente anormal. Por lo ujú, tanto, siempre la principal causa va a ser embrionaria. Pero sí que es verdad que el endometrio tiene un papel muy importante para que este embrión, cuando es sano, cuando es euploide, necesitamos obviamente tener un buen endometrio para que implante. ujú. El endometrio fino, ¿a qué le llamamos el endometrio fino? A este endometrio que o en un ciclo natural o a pesar de estar dándole tratamiento hormonal con estrógenos, no llega a engrosar como nosotros nos gustaría. ¿Cómo nos gustaría? En general siempre hay un mínimo de 6, 6,5, 7 milímetros, que es cuando estamos más contentos. Ujú. Cuando hay endometrios que no llegan a este mínimo de 6, 5,5, 6, en general intentamos no transferir, pero hay que saber que muchas mujeres no logran, a pesar de cambiar la medicación, de dar tratamientos suplementarios, de agregar aspirina, no logran estos endometrios de más de 5, de 6 o de 7 milímetros y no significa que no se van a embarazar. Tenemos muchas pacientes que han logrado embarazos con endometrios finos, pero sí que es importante intentar ver si lo podemos engrosar. Pero hay pacientes que son refractarias y resistentes y la tasa de embarazo será menor, pero no es imposible. Pero es algo Se puede importante. intentar. Vale. Claro, claro. Se puede intentar siempre y cuando hayamos descartado causas de ese endometrio Ujú, fino, ujú, que no haya adherencias, que no haya una endometritis crónica, que no haya algo que esté causando ese endometrio fino. Y tenemos formas de tratarlo, PRP, agregar vasodilatadores como ujú, aspirina, ujú. tenemos diferentes métodos, aumentar la dosis de estrógeno, intentar un ciclo natural, pero un endometrio fino no es igual a no embarazo.
Vale. Y te pregunto, que no está dentro de la pregunta, pero yo me lanzo. ¿Un endometrio demasiado grueso puede ser también un problema? Puede ser un problema. Sí que es verdad que el endometrio grueso también es importante cómo lo vemos, lo que nosotros llamamos la morfología. Si es un endometrio grueso y no tiene este patrón que nosotros le llamamos trilaminar, donde vemos las Laminar. tres líneas, Ujú, sí que es verdad que este endometrio habría que estudiarlo. ujú, Siempre endometrios gruesos que tienen un patrón irregular y que no se ven, por así decirlo, bonitos, hay que ujú. hacer una biopsia de endometrio para descartar alguna otra patología como una hiperplasia Ujú. endometrial o algo que esté causando este endometrio gordo o secretor. Vale. ¿Cuánto sería como algo que dices, uy, qué raro que sea tan grueso? 14, 15. Vale, a partir de 13 y 14. Sí. Vale, perfecto. La adenomiosis, este también es un temazo, impide el embarazo en todos los casos. Falso, falso. Sí que la adenomiosis es algo que hoy en día los médicos, los ginecólogos de fertilidad, lo miramos y lo buscamos absolutamente en todas nuestras pacientes Ujú, y lo diagnosticamos más porque lo buscamos más. ujú. Pero ¿es un factor de riesgo para la fertilidad? Claro que sí, pero es importante saber si es una adenomiosis leve, si es severa, si es una adenomiosis focal, que está ubicada solamente en un lugar del Parte. sector del útero, exacto, o si es una adenomiosis que compromete todo este útero. Es Difusa, una, ¿no? claro, una adenomiosis difusa, o si es una adenomiosis que tiene impacto en el endometrio. Esas adenomiosis probablemente sean más perjudiciales para lograr un embarazo, Ujú. pero con un buen seguimiento, un buen tratamiento, tratando de preparar este útero antes de transferir, las tasas de embarazo suelen ser muy altas. Ujú, Pero obviamente que la adenomiosis es un factor de riesgo ujú. para no tener un embarazo. Que muchas mujeres con adenomiosis logran embarazos de forma natural y muchas pacientes con adenomiosis, generalmente en adenomiosis más severas, más difusas, requieren realizar tratamientos de fertilidad. Vale, perfecto. Un pólipo endometrial pequeño no afecta las tasas de implantación. Buena pregunta, difícil de contestar. Eh, Hay muchos estudios que tratan de demostrar si los pólipos comprometen la tasa de embarazo. Ujú, En principio, los pólipos muy pequeños, estamos hablando de aquellos pólipos menores de 1 centímetro, de centímetro y medio, ujú. en general no afectan la tasa de embarazo, pero sí que vemos que pueden afectar las tasas de aborto. Por O lo sea, tanto, incrementarlas. Ujú. exacto. Entonces, las pruebas de embarazo nos dan positivos, pero es un factor de riesgo para abortos tempranos. Mm, Y también es importante, Noemí, los pólipos pequeños, la ubicación de estos pólipos. No es ujú. lo mismo tener un pólipo pequeño en la entrada del útero, que poco nos molestaría, que un pólipo pequeño que esté ubicado en el fondo, justamente donde el embrión se estaría implantando. Claro. Pero por protocolo en fertilidad, pólipo que veamos, tanto pequeño, mediano o grande, tendemos a quitarlos. ¿Por qué? Porque la cirugía de una polipectomía es una cirugía simple, que está al alcance de todos y el beneficio que obtenemos es muchísimo. Pero Claro, bueno, minimizamos riesgos de aborto, ¿no? En este caso, exacto, o sea, exacto, intentamos reducir al mínimo posible. Vale, exacto. perfecto. Este es otro tema también que a mí me interesa mucho. Conozco chicas personalmente que lo sufren y que lo están pasando fatal con esto. El síndrome de Asherman solo aparece tras legrados o cirugías uterinas. Vale, a ver, solo no, eso sería falso. El síndrome de Asherman es cuando el útero está internamente cubierto por adherencias, cicatrices y son úteros que pierden la forma interna. Nosotros cuando entramos en estos úteros con histeroscopias vemos úteros blancos, anacarados, donde no vemos la forma real del útero. El síndrome de Asherman sí que es verdad que la principal causa es haber tenido cirugías previas, muy común en pacientes que han tenido legrados luego de abortos o por retenciones placentarias en embarazos anteriores que han legrado para quitar esta placenta,
pero no es la única causa. Hay pacientes que nos dicen, nunca me han operado de nada y tienen síndrome de Asherman. En general, estos síndromes vienen de infecciones previas, infecciones maltratadas, y se forman estas adherencias y cicatrices. Los síndromes de Asherman, aunque no son muy frecuentes, cada vez los vemos más, y hay síndromes más leves, hay algunos muy severos. ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento. El tratamiento es quirúrgico y el tratamiento quirúrgico va a depender mucho, el éxito de este tratamiento, realmente de las manos del cirujano. Hoy en día hay pocos ginecólogos que hacen esta cirugía con un buen resultado. Por lo tanto, es importante diagnosticarlo y es importante realmente ir a un ginecólogo que sea especialista, no en Asherman, pero especialista en histeroscopias quirúrgicas y el tratamiento que a veces requiere más de una histeroscopia, porque entramos en cavidades totalmente cerradas y a veces requieren 1, 2 o 3 cirugías para dejar un útero con una forma relativamente buena para que ese útero pueda tener un buen endometrio y recibir en el futuro un embrión. Por lo tanto, aquí las manos experimentales del cirujano son fundamentales. Y el post-tratamiento. Generalmente estas pacientes, después de operarlas, las dejamos con tratamiento hormonal para que las adherencias y las cicatrices no vuelvan a ocluir este útero. Claro. Es un tema complicado el de síndrome de Asherman. Es complicado porque no son muchos médicos y también, te digo, cirujanos excelentes que se encuentran síndromes de Asherman muy severos que hay veces que no podemos hacer nada. Sí, hay casos muy complicados, lo sé. El útero septo es la anomalía mulleriana más asociada a abortos de repetición. Bueno, sería verdadera en el sentido de que el útero septo es la malformación mulleriana más frecuente. Las malformaciones mullerianas son las malformaciones congénitas del útero, que ya las tenemos las mujeres al nacer, y la malformación más frecuente es el útero septo, que es cuando tenemos un útero, la cavidad normal, pero se encuentra dividida por un tabique. Por lo tanto, cuando vemos estos úteros por fuera, se ven úteros totalmente normales, pero tienen un tabique en el medio que separa como al útero en 2 cavidades. ¿Y es una causa de aborto? Sí. No significa que todos los septos den abortos, pero cuando estos septos son bastante pronunciados, que miden más de 1 centímetro, en general la indicación es quirúrgica para evitar abortos tempranos y abortos tardíos. Tardíos también, claro. Un útero bicorne y un útero septo son la misma anomalía y se tratan igual. Falso. A nivel práctico, cuando nosotros entramos con la histeroscopia, con la cámara dentro del útero, vemos algo bastante similar. ¿Por qué? Sí que vemos la cavidad uterina dividida en 2, que se ve un septo fibroso que divide 2. Pero la gran diferencia del útero septo, que es cuando está dividido en 2, que es lo que explicaba antes, a diferencia del bicorne, es que en el útero bicorne, el útero, la parte de afuera, también lo vamos a ver como en una forma de corazón muy pronunciada. En cambio, en el útero septo, como dijimos anteriormente, el útero tiene la forma normal. Exacto. Entonces, el útero septo, que es la más frecuente, la malformación más frecuente, tenemos el septo en el medio y solamente con una cirugía podemos quitar este septo para volver a la forma normal. En cambio, en el útero bicorne, que también tenemos este septo, pero al tener también la hendidura externa, no podemos operar porque nos quedaríamos sin útero en el medio. Por lo tanto, los úteros bicornes, salvo alguna excepción, no son tan fáciles de operar para volver a tener la forma normal. Los úteros septos es entrar, quitar el septo, que suena muy fácil, pero también tiene que ser un especialista, pero podemos retomar la forma normal. Los bicornes, lamentablemente, por suerte, son bastante menos frecuentes. Al no tener útero en la parte de arriba, si nosotros quitamos el septo, nos quedamos sin útero. Claro, nos estamos cargando parte de la pared del útero. Exacto, lo perforaríamos y no se puede. En el septo
es solamente quitar lo que ha crecido de más en el medio. Genial. Hablando de ecografías, una ecografía normal, no 3D, 4D, una ecografía normal descarta la mayoría de patologías uterinas relevantes para la fertilidad. Vale, a ver, una ecografía normal descartaría varias patologías, pero no todas las que necesitamos al hacer una evaluación de fertilidad. Hoy en día, una visita de fertilidad estándar tiene siempre una ecografía 3D. En la ecografía 3D, nosotros lo que hacemos es, además de hacer la ecografía 2D, podemos realmente ver el útero en toda su extensión y muchas veces en una ecografía 2D un útero nos puede parecer completamente normal y cuando lo pasamos a 3D nos aparece o el útero septo o el útero bicorne. Por lo tanto, la ecografía 3D es fundamental en cualquier paciente para poderla diagnosticar completamente. Sí que es verdad que una ecografía 2D, que la ecografía 2D, la que nos hace el gine en la consulta normal, bien hecha, podría detectar bastantes patologías. Podemos ver endometriosis, adenomiosis, podemos ver hidrosalpinx, podemos ver pólipos, los miomas, pero realmente si este mioma, si este pólipo está dentro de la cavidad, la única forma de verlo bien es con una 3D. Una 3D, Exacto. claro, claro, genial. La adenomiosis mejora espontáneamente tras la menopausia. Bueno, sí que en la mayoría de las mujeres que tienen adenomiosis vemos que en la menopausia hay una regresión de esta adenomiosis. Esto es debido a la falta de estrógenos en la menopausia. Por lo tanto, todas las patologías que son hormonodependientes en la menopausia tienden a regresar y a tener menos signos y síntomas. Por lo tanto, en general, sí. Pero sí que es verdad que hay veces que hacemos ecografías en pacientes menopáusicas y seguimos viendo adenomiosis moderado severa, pero sí que vemos algunas más leves y otras mejor de la adenomiosis. Y Sigue siendo una... quizás es más fácil de tratar en pacientes menopáusicas ya, o sea, personas que a lo mejor vienen para tener un hijo y decir, bueno, ya no hay porque estáis en menopausia, pero podemos hacer una donación. El tema de la adenomiosis sería más fácil de tratar para ellas. Totalmente, ya que, bueno, las pacientes que tienen ciclos, muchas veces con adenomiosis severas, nosotras mismos las ponemos en una menopausia transitoria. Les damos inyecciones que se llaman agonistas durante 2 o 3 meses previos para ponerlas en este estado menopáusico hipoestrogénico para que justamente interfiera lo menos posible con la transferencia. Exacto, exacto. En una receptora de donación de embriones, las patologías uterinas tienen el mismo impacto que en una paciente con óvulos propios. Bueno, sí, a ver, la patología uterina va a ser lo mismo si hacemos una ovodonación o con óvulos propios, siempre y cuando el embrión tenga la misma calidad. Si usamos óvulos propios siendo jóvenes y una donación de embriones de óvulos jóvenes, la patología uterina va a tener el mismo impacto. Por esto es muy importante que hay veces que vemos pacientes que no han logrado el embarazo luego de varias transferencias y deciden pasar a ovodonación o a donación de embriones, les explicamos que no por esto van a tener mejor tasa de embarazo. Si hay alguna patología uterina, hay que tratarla antes de transferir tanto un embrión de óvulos propios o de donación de embriones o de donación de óvulos. La patología uterina va a impactar. El endometrio. Exacto, exacto. Perfecto. El plasma rico en plaquetas, PRP, intrauterino, tiene evidencia científica sólida para tratar el endometrio fino. Bueno, falso. Sólida no tiene. Sí que es Poco a verdad poco. que poco a poco, exacto. Sí que es algo que viene avanzando y viene avanzando fuerte. Cada vez hay más estudios de que endometrios finos, refractarios, digamos, estos endometrios que a pesar de haber intentado 2, 3, 4 ciclos con diferentes tratamientos que tienen más evidencia, no responden, sí que hoy en día le estamos ofreciendo a las pacientes intentar hacer 2 o 3 instilaciones de PRP durante los ciclos de transferencia y estamos teniendo buenos resultados, pero aún faltan estudios
creo que es prometedor y, no, y cada vez estaría bueno tener más estudios, pero evidencia sólida aún es Todavía nada. no. Todavía no. ¿Cómo se hace? ¿En las paredes o sea, en el endometrio, por fuera, o sea, por lo que Sí, se ve, ¿no? ¿O por dentro, con inyecciones no. por dentro? Bueno, hay de las dos formas. Realmente los Mm, protocolos de PRP no lo tenemos. Cada clínica tiene un poco sus protocolos. ujú, Hay dos formas principales de hacer el PRP. Una, todas son, bueno, intravaginal, entramos dentro del útero. Algunas clínicas entran con la aguja e inyectan algo de endometrio y otros ujú, lo que hacemos es cuando estamos dentro del útero, dejar todo el PRP, todo el plasma rico en plaquetas, para que bañe todo este endometrio ujú. y se Se empape, se absorba. impregne un poco, ¿no? Exacto. Vale, ok. Y Nosotros, de momento, lo estamos haciendo sin hacer daño en el endometrio, sin solamente... agredir al endometrio, lo más natural posible. Sí. Bueno, es una opción, sí, sí, claro, está bien. Terminamos ya, ¿eh? La microbiota endometrial alterada puede confundirse clínicamente con una endometritis crónica. Vale, en principio falso. El microbioma endometrial y la endometritis crónica son dos entidades distintas y separadas. La endometritis crónica es una inflamación crónica por una bacteria que genera una inflamación en todo el endometrio, produciendo células plasmáticas elevadas. El Ujú, microbioma alterado se debe a un desequilibrio en la flora normal que tenemos en el útero. ujú, Nosotros en todo nuestro organismo tenemos bacterias buenas y bacterias, por así decirlo, malas. ujú, Los lactobacilos, que son principalmente nuestras bacterias buenas, por diferentes motivos, que puede ser estrés, el tabaco, el tomar muchos antibióticos, enfermedades autoinmunes. Hay veces que este equilibrio se altera y perdemos las bacterias buenas y empiezan a crecer más las patógenas y esto es ujú, lo que altera el microbioma. Sí ujú, que es verdad que las dos, tanto el microbioma alterado como la endometritis crónica, pueden ser causa de fallos de implantación, porque generan ujú, un endometrio hostil para este endometrio. ujú, Pero el microbioma alterado, la evidencia aún es más baja, y sí que un microbioma alterado puede ser causa de una endometritis crónica, porque al no ujú. tener un buen equilibrio de flora, alguna bacteria externa podría colonizar y generar una endometritis crónica. Claro. La mayoría de las veces ninguna da signos ni síntomas, muchas veces no lo podemos detectar, Ujú. más que en un estudio de fertilidad de una paciente con fallos de implantación, estudiamos y podemos tanto detectar una o la otra, o hay veces que conviven las dos. ¿Cómo se detectan? ¿Con una histeroscopia quirúrgica? Sí, la mejor forma de diagnosticarlo es a través de una histeroscopia mirando ese endometrio. Ahí podemos ver una endometritis crónica, no el microbioma alterado. La Ujú, endometritis crónica, nosotros cuando entramos y vemos con la cámara, en general hay diferentes signos que podemos ver y hacernos sospechar de que podemos estar frente a una endometritis crónica. Vemos como un petequiado rojo, ujú, vemos pequeñas excrescencias que nosotros le llamamos micropólipos, pero ujú. siempre hacemos biopsia y es la biopsia la que nos va a marcar la presencia o no de endometritis crónica, que para eso nosotros usamos marcadores específicos, que es el Ujú, famoso CD138, y ujú, para el microbioma es hacer la biopsia, un rascado endometrial, se manda a analizar y en 10 días tenemos un resultado de todo el microbioma que nos dice si está bien, si está alterado levemente, severo, y a partir de ahí el tratamiento que debemos hacer para volver a poner en equilibrio este microbioma. Vale, perfecto. O sea, con la misma biopsia endometrial podemos tener las dos cosas Sí, analizadas, ¿no? sí. Perfecto. Muy bien. Y por último, después de una miomectomía, el útero queda siempre en condiciones óptimas para la implantación. Bueno, falso. Sí que es verdad que en la miomectomía hoy en día es muy frecuente, hay mucha experiencia, más aquí en España que
tenemos unos cirujanos de primera, y los miomas submucosos, estos que hablábamos antes, que invaden dentro de la cavidad, hoy en día sí que la mayoría de las pacientes que hacen estas cirugías luego terminan teniendo unos úteros preciosos y tienen unas tasas de embarazo fabulosas. Pero es verdad que a veces tenemos pacientes con múltiples miomas, miomas intramurales, que deforman ya estos úteros. Son cirugías muy agresivas que hay veces que se requieren más de una cirugía y no siempre van a quedar úteros perfectos, por así decirlos. Pero la mayoría de nuestras pacientes que pasan por miomectomías realmente luego tienen unos úteros que parece que ahí no hubiese pasado ni una cirugía. Pero Ojalá todo es así. sí, luego tenemos miomas realmente muy grandes, miomas que superan la línea umbilical, polimiomatosos, y estos son pacientes que requieren cirugías más agresivas, con mucho luego más espera para poder hacer la transferencia. Pero bueno, ya en España, muchas pacientes, que nosotros tenemos mucha paciente internacional, decide operarse aquí en España justamente por los recursos quirúrgicos que tenemos aquí en La calidad de los especialistas. sí, O sea que quitar miomas que no sean demasiado grandes, que no sean demasiado invasivos, ¿no? Que no hayan deformado demasiado el útero, pues sí, puede quedar después un útero en perfectas condiciones, ¿no? Pero en otros casos, pues puede requerir un cuidado extra, ¿no? Bueno, puede exacto, ser que sea complicado aún así, exacto, después incluso de haberlo quitado, ¿no? Vale, exacto. perfecto. Pues muchas gracias, Cristina. Te A ti, dejamos ir Noemí, a trabajar con tus pacientes. muchísimas gracias y me ha encantado el formato de verdadero y falso. Hay Sí, que está muy repetirlo. bien. Es dinámico y te da tiempo de hablar de muchas cosas, así que está muy bien. Sí, sí. Venga, Un agradecida y besito. bueno, que tengan todos muy buen día. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, Chao, Noemí, para ti. chao.